siempre he tenido la sensación de que... Bueno, equipo, recién llegado a la planta. Han analizado, han medido cómo se contraen mis músculos cuando yo le demando un movimiento. Y resulta que de los vientres musculares que componen el muslo, el cuádriceps, que son 4 cuádriceps, y hay uno de ellos... Bueno, equipo, como ya sabéis, los que me seguís desde hace tiempo, pues tengo la rodilla derecha un poco tocada, y de las cosas que tengo, pues una de ellas que ya es el menisco y un flap en la parte externa, en uno de los cartílagos, la misma lesión que tuvo Luka Modric. Pues bueno, me tenía bastante apartado de las pistas, me costaba cada vez más el poder jugar y hacer las reviews de las palas, así que nada, hemos esperado a que terminara la temporada. Estamos hoy a día 13 de diciembre y bueno, pues nos hemos puesto en manos del doctor Leyes, que es el mejor para este tipo de hecho fue quien operó a Modric y es el mejor en cirugía de rodilla. Así que estamos en la clínica Olimpia con él y con su equipo y nos toca pasar por ITV. Y os voy a contar cuál es el proceso de esta lesión, porque bueno, pues seguramente alguno de vosotros estéis pasando o pasaréis por lo mismo en algún momento de vuestra vida, y quiero que veáis cuál es el proceso y sobre todo a base de capítulos cómo la vamos a rehabilitar y cómo queda finalmente. Mi intención desde luego es volver a jugar al pádel, no al máximo nivel, pero sí lo suficiente como para poder seguir dando contenido, seguir disfrutando de mi deporte favorito, obviamente, y probando materiales y demás. Así que nada, vamos al lío. Primera parte, venir muy prontito, en ayunas, y prepararnos. Hola. Hola. Suelo ir aquí como compañeros de trabajo a República Face de Guadilla, seguro que lo conocéis. Cosa que necesites, tienes aquí el botoncillo rojo, ¿vale? Perfecto. Y nada, eso sí, nos vemos en las pistas. Hasta luego, caballero. Gracias. Hasta luego, familia. Bueno, equipo, recién llegado a la planta. Creo que todo bien porque me he sobado y ha venido Leyes a contar cómo ha ido la operación. Creo que finalmente solamente ha sido la parte de menisco, y bueno, ahora me empieza a doler un poco, así que voy a pedir un poquito más de droga de la buena, pero bueno, que parece que todo bien. Así que nada, ahora vendrá el doctor a contarme cómo ha ido y a ver cómo hay que hacer para las próximas semanas. Así que seguimos avanzando, ha ido todo bien. Qué bueno, tío. Todo ok, ya he expulsado anestesia, ya me he vestido de persona, aquí con mi ropa deportiva para variar, y nada, todo ok. Fijaos qué visita tan guay tengo aquí. Yo creo que me echaban de menos en el blog, hacía tiempo que no estaba, ¿eh? Me han tenido que ver en el peor de todos. Aquí está el David, siempre está en los momentos importantes. Las buenas personas siempre están en los momentos importantes, y aquí está. Ha venido a traerme cositas ricas que saben que me gustan. Forest Green, no ha sido Naked, que sabéis que también le gusta, pero casi. Porque, ojo que aquí le han dado unas galletas, punto positivo de Olimpia, Sí. unas galletas bastante buenas, reducidas en azúcar, con pipas de calabaza, muy bien. La verdad es que nada, hemos estado ahora con el doctor Manuel Leyes, y nada, Leyes y Flores han sido quienes han estado en quirófano, no me he enterado de nada. Pero bueno, nada, finalmente han estado revisando un cartílago que tengo en la zona externa, me han dicho que lo han visto bien, y únicamente pues han trabajado sobre el menisco, y espero pues en 1 o 2 semanas ya empezar a trabajar sobre mi rehabilitación. Parece que pinta bastante bien, en breve me quitan ya vía, me dan el alta, y bueno, pues a currar. Os voy a ir enseñando en los vídeos pues cómo va evolucionando el tema, para que, bueno, fallar lo menos posible, no vaya a ser que por correr más de la cuenta tengamos que dar pasos atrás. Yo voy a enviar un mensaje a la gente que sabe que tiene cariño, ayudarnos a mí y a su mujer para que esta semana no camine. Eso lo ha dicho el doctor, se lo hemos dicho nosotros, y tenemos miedo de que la líes, y que todos en comentarios ahí: Manu, esta semana no camines, al baño y poco más, que no le dejan caminar y estamos preocupados. Nada, intentaré portarme bien. Lo que sí, bueno, tengo por ahí algo de contenido grabado, tengo cositas ya preparadas, así que intentaré, como no puedo entrar a pista, daros otro tipo de contenido en YouTube, y si no, espero que me lo perdonéis, pero dentro de muy poco estamos otra vez dando guerra. Bueno, equipo, 72 horas desde la operación. La verdad es que va bastante bien, la tengo hinchada, pero bueno, desde
luego se nota ahí que el cirujano lo ha hecho bien, Cameron lo ha hecho bien porque muy poquito. Hoy es mi primer día de fisioterapia muy suave, también vengo a por una máquina de crioterapia y presión, se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama, lo dejo por aquí. Go, ready, dejo por aquí el nombre por si a alguno le interesa, porque esto ayuda, cuanto menos inflamación hay, mejor puedo trabajar y perder menos masa muscular. Para mí es importante por la condromalacia que tengo en la rótula, así que nada, fisio suave, hoy es día sábado y la verdad que me muero, o sea, paso por aquí delante de las pistas y me muero de ganas de jugar, pero todavía me queda bastante. Así que vamos al lío. Bueno, esto ahora se puede escuchar, aunque me saltará el copyright, pero estaba con Bernie. Por cierto, Bernie, bienvenido al blog. Encantado, un placer, ¿eh? Me acaba de poner la música de Rocky para hacer trabajo de dedo gordo del pie. ¿Por qué trabajo de dedo gordo del pie, Bernie? Importantísimo, en primera fase de cirugía, mantener la actividad muscular de todos los grupos musculares que podamos, desde el pie hasta arriba, aprovechar siempre primeras fases. Importante. Vamos a por ello, que le toca a la fase. Mira el dedo gordo de mano, tira para arriba, mano. 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto, 7, sigues, 8, 9, eso es, 10 y 6. Buen control. Sube un poquito más, aguántame abajo, aguántame ahí. Perfecto. Pero lo importante ahora, tienes que estar muy concentrado en que la actividad muscular, o sea, tu contracción sea buena. Es decir, el trabajar la movilidad por trabajar, nada. Esa semana para ti es fundamental para que no bajes mucho tono muscular. Equipo, hoy día duro, la verdad que tengo la rodilla mucho más hinchada que días anteriores y es que me he pasado porque tenía que ir a grabar el estudio, tenía que ir a hacer la rehabilitación y se me ha complicado el día. Pues al final, para hacer la mitad de lo que hago en un día normal, tardo 4 veces más y finalmente acabo apoyando. Y la verdad que eso es justamente lo que pretendemos evitar, pero a veces no se puede. Y hoy, la verdad que estoy al pozo, tengo la rodilla bastante más hinchada. Os cuento cuáles son los ejercicios que estoy haciendo para que podáis hacerlos vosotros también en el caso de que, bueno, tengáis esta misma dolencia. Lo primero, la primera parte es tratar de seguir estimulando el cuádriceps y para eso lo hacemos lógicamente sin carga, no puedes estar apoyado, ¿vale? No hay carga y lo que intentamos también es no sobrepasar unos grados de movimiento. Como yo tengo el cuerno posterior del interno, pues nada, en extensión, ¿vale? Coloco el rulo debajo de la rodilla y la sensación que yo tengo que tener es la de aplastar el rulo contra el suelo, ¿vale? Entonces ahí me lo voy poniendo debajo de la corva o un poquito más atrás en el muslo, ¿vale? Pero lo importante es que busco la extensión de la rodilla, ¿vale? Aguanto en isométrico y después bajo. Entonces se trata de ir haciendo series. Hoy la verdad que en este momento no es mi mejor momento, porque como os digo, ya la tengo hinchada del día, ya he estado haciendo mi rutina de esta mañana y me molesta. La verdad que ahora siento presión y me aprieta, o sea, me duele en la rótula por debajo. Tengo caliente y todo. Pero bueno, este es uno de los ejercicios. Luego más ejercicios de movilidad para lo que es el tobillo, para el tibial anterior y demás, bueno, pues para no perder la movilidad en la que pues me agarro la goma y voy haciendo flexiones hacia adentro, ¿vale? Torsiones hacia adentro, hacia afuera, ¿vale? Tratando de mantener, hacer esas repeticiones para mantener el tono de la musculatura. Son bandas elásticas sencillas, esta es un poquito más blandita, esta más dura. Y bueno, pues con esta es lo mismo también para trabajar el gemelo, haciendo extensiones y de manera que no haya apoyo, ¿vale? Que eso es importante. Luego otro de los ejercicios también para estimular el recto anterior del cuádriceps, ¿vale? Pues sobre todo también la porción más proximal a la cadera, más superior, pues es en la misma posición, aquí para que lo veáis, ¿vale? Intento poner el rulo debajo de la corva, ¿vale? Extiendo, bloqueo ahí en isométrico y trato de subir hasta el mismo ángulo de la otra pierna y bajar, ¿vale?
Y aquí lo mismo, pues subo y bajo. Y estamos trabajando también esta parte del cuádriceps. Bueno, flexor de cadera, la verdad que esta también la tengo cansada porque hoy la he entrenado. Estos ejercicios son muy importantes. Contaros también, para los que tengáis más curiosidad, que esta mañana me han hecho un estudio que me ha dejado la cabeza loca. Voy para arriba y os suelto. Bueno, los que ya lleváis más tiempo en el canal, os he ido contando dentro de las cosas que me han pasado, aparte de esta rotura del menisco, yo tengo una condromalacia, una degeneración del cartílago, de la rótula. Siempre he tenido la sensación de que mi musculatura, sobre todo la zona externa, el tensor de la fascia lata, lo que es el cuádriceps, el vasto externo, que es la parte de fuera del muslo, estaba siempre como dura, me dolía, contracturada y notaba esa presión ahí en la rodilla, ¿no? Bueno, hoy me han hecho esta prueba. Os pondré luego en carteles cómo se llama, ¿vale? Porque se me ha quedado... se me escapa. El caso es que han analizado, han medido cómo se contraen mis músculos cuando yo le demando un movimiento. Yo estaba intentando hacer una extensión de la rodilla, ¿vale? Y resulta que de los vientres musculares que componen el muslo, el cuádriceps, que son 4 cuádriceps, y hay uno de ellos que está muerto, está dormido absolutamente. Ese no trabaja nunca, o sea, es el vago. Claro, lógicamente, de un trabajo que hay que hacer, si hay una parte que no trabaja, eso se reparte entre el resto de los vientres musculares. ¿Qué sucede? Que hay uno o dos de ellos que están trabajando en exceso y otro que no hace nada. Al final la rótula, si solo tiras, si estos son cuerdas para arriba y solo tiras de un lado, pues claro, mi rótula, que lleva trabajando años y años, con kilos, con desplazamientos, con saltos en la pista de pádel, así, girada, tensionada de un lado sí, de otro no. Hay un desequilibrio ahí, y de ahí pues que tenga esa degeneración, así que muy interesante. A partir de ahí ya puedo rehabilitarla de mejor manera. O sea, me están educando a mí, a mis conexiones neuronales músculo-cerebro, están educándonos para que yo sepa cómo activarlas. O sea, un flipe, porque yo no era capaz de activar esa zona muscular y sin embargo me han puesto una tableta y donde yo tenía unas gráficas y cada vez que activaba como correspondía, de repente subía, veía que la gráfica subía y pegaba un pico. Interesantísimo. Entonces yo he visto ya cómo activando de una determinada manera era capaz de subir la gráfica y entendía que estaba reclutando esa fibra muscular. Estoy aprendiendo a reclutar mis fibras. Y esto sí, de verdad es interesantísimo porque claro, la otra rodilla de momento está sana, pero seguramente la quiero analizar para ver qué está pasando porque me voy a anticipar a posibles lesiones y esto os lo digo para vosotros. Oye, te hacen un estudio de estos y es que te ahorras o empiezas a entender por qué te duele la espalda en una zona determinada o la rodilla, tal. Claro, es que de toda tu musculatura realmente, aunque tú piensas que la contraes, hay músculos que no están activados y esa conexión músculo-cerebro no va. En mi caso, debo de tener varias conexiones por ahí perdidas. Nada, muy interesante y creo que puede ayudar a mucha gente. Así que no sé cómo va de largo el vídeo. Yo creo que aquí vamos a cortar la primera parte y os sigo contando en próximos vídeos. Pero oye, dejadme aquí debajo en los comentarios, tanto yo como mi equipo de trabajo que está detrás de mi rehabilitación estará atento. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis ayudándome a rehabilitarme lo antes posible. Y estará también, bueno, seguro que se prestan a echaros una mano con las consultas que tengáis. Así que oye, aquí os dejaré por la pantalla los colaboradores que me están ayudando, bien porque me prestan las máquinas, como es en el caso de Movipass, que ya os la enseñaré en el próximo, que es un trabajo con electromagnetismo, como mis fisios de cabecera del día a día, Bernie, Juan y compañía. Lo dicho, nos vamos viendo en los próximos vídeos y muchas gracias por estar ahí.